Bienvenidos a este seminario que número 76. 76, estamos en el seminario número 76, si no me equivoco. Vamos a hablar sobre el seminario 77, perdón. Vamos a hablar sobre un seminario muy interesante que nosotros vamos a tener en esta noche. Así que nos encontramos, vamos a ver el seminario. ¿Eres un líder mamá gallina en los ministerios infantiles o de club de aventureros o conquistadores? Hace algunas semanas llevé un seminario y me gustó esta parte del seminario. Cuando se habla si realmente tú eres una persona, eres un maestro, eres un director que tiene la tendencia a ser mamá gallina. Así que yo pensando dije, ¿por qué no lo podemos aplicar en nuestras iglesias si realmente somos líderes que somos muy sobreprotectores? Vamos a ver qué nos dice este seminario sobre este tema que vamos a tratar. En Mateo 25:37 nosotros encontramos que Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Parece que ser un líder mamá gallina no funciona, y la Biblia lo dice. Jesús mismo dijo que cuántas veces él no había tratado de juntar a todo el pueblo al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta cuando Jesús estuvo, como la gallina trataba de juntar a sus polluelos, pero las cosas no funcionaron porque ellos no quisieron. Parece que ser un líder mamá gallina no funciona y la Biblia lo dice. Entonces, ¿eres tú un líder mamá gallina? Es la pregunta que tenemos en esta. Ahora vamos a preguntarnos, ¿quién es un líder mamá gallina? Bueno, un líder mamá gallina es una persona que tiene liderazgo, puede ser maestro, director, pastor, presidente, puede ser no solamente alguien de la iglesia, puede ser alguien de afuera también, puede ser un papá, una mamá, que tiene liderazgo, pero mira a los demás como pollitos lindos, indefensos y propensos a peligros. Y piensa y actúa y dice, solo yo sé cómo protegernos. Un líder mamá gallina es una persona que tiene un gran liderazgo, pero mira a los demás como que es la única persona que realmente puede actuar, sabe todo y enseña cómo protegerlos. Interesante, ¿verdad? Y más interesante es pensar que nosotros sabemos que no puede haber un líder papagayo, porque estos no se dedican a proteger a sus polluelos. Simplemente ellos cantan, quizás una vez en el corral cuando se presenta un enemigo, pero la labor del gallo no hay más. O sea, no puede haber un líder papagayo, porque estos no se dedican a proteger a sus polluelos. Ahora, un líder, mamá gallina, siempre es demasiado sobreprotector. Es decir, es importante que nosotros reconozcamos que en estas épocas tenemos que vigilar a los niños, a los adolescentes, que no pasen situaciones peligrosas. Pero es una cosa bien diferente a pensar que tú crees que tú sabes mejor que los demás, ¿no es cierto? Mejor que otras personas, ¿no? Mejor, tú sabes más que las otras personas. No es lo más apropiado, ¿no? No es lo más apropiado ser un líder demasiado sobreprotector. Entonces, como líderes tenemos que saber, ¿no es cierto?, encauzar nuestro liderazgo y no ser demasiado sobreprotectores, ¿no es cierto? Afuera hay un mundo, vivimos en un mundo real, un mundo donde las cosas suceden, accidentes, incendios, tragedias. Eh, Inclusive en nuestras iglesias hay a veces violencia, ha habido violencia, personas que han abusado, miren la iglesia católica, por ejemplo. Entonces no podemos ser demasiado sobreprotectores porque no ayudamos a las personas y a los niños, a los jóvenes a desarrollarse. ¿No es cierto? Hay muchas madres que son muy sobreprotectoras, que a sus hijos no lo dejan ni siquiera repartir Biblias o camino a Cristo por temor a que las personas le hagan preguntas difíciles y sus niños no puedan responderle. Y ellos piensan, no, mejor que no le cause un trauma al niño, que después
no va a poder desarrollar su fe, no va a querer predicar en el futuro, ¿no? En el camino de la vida me he encontrado con madres que son demasiado sobreprotectoras. No querían más solamente que sus niños e inclusive maestros también, muchísimos. He encontrado que son demasiado protectores, que no quiero enseñar esto, no quiero hacer lo otro, porque su sobreprotección es tan exagerada, ¿cierto? Y uno respeta a los padres, uno respeta a los maestros, la experiencia que tienen, ¿no? Pero cuando he visto los resultados de personas demasiado que sobreprotegen a sus hijos, a veces inclusive los han perdido dentro de la misma iglesia. Si te contara historias, me pasaría toda una noche. Pero la sobreprotección tanto en la escuela sabática, en los clubes de aventureros conquistadores o en cualquier área, en cualquier departamento afecta a la personalidad. Afuera hay un mundo que vemos violencia, hechicería, magia, que vemos que envuelve drogas. Hoy día se venden nunca pensé vivir en una época donde la marihuana se vende como caramelos, con el permiso de la ley. Entonces, nuestros niños necesitan no tener tantos líderes sobreprotectores. Hay afuera un mundo que el niño tiene que descubrir y el niño tiene el poder de las elecciones, pero afecta mucho cuando se sobreprotege, cuando se piensa que yo sé lo que estoy haciendo, sé más que ustedes, entonces ya entra un terreno peligroso, ¿no es cierto? Un líder, mamá gallina, prefiere hacer todas las cosas a permitir que se cometan errores. Yo sé lo que hago. Esto no es correcto, ¿no es cierto? Un líder nunca puede pensar que él prefiere hacer todas las cosas a permitir que se cometan errores, ¿no? Dios te usa a ti como un líder, pero debes confiar en que Dios puede trabajar con otras personas como también tú. Nunca hay que pensar que Dios trabaja solo conmigo, ¿no? Dios trabaja con todas las personas en diferentes departamentos, en diferentes áreas, en diferentes clases. Pero cuando es un problema, cuando la persona piensa que es la única que puede desarrollar, que todo va a salir perfecto, que sí, que por aquí, que por allá, ¿no? Un líder mamá gallina prefiere hacer todas las cosas a permitir que se cometan errores. Yo lo hago mejor. Eso es algo que no es correcto. Entonces hay que evaluarnos si realmente pensamos así. Algo triste también, que un líder mamá gallina, todos le tienen que preguntar qué se tiene que hacer, cómo se hace, cuándo se hace, ¿no? Dios quiere que todas las personas reciban entrenamiento y en las áreas de los ministerios. O sea, los maestros, los líderes deben ir a los seminarios y puedan desarrollarse como líderes con sus talentos y creatividad. Pero un líder, mamá gallina, va a elegir todo, el color de los zapatos, la decoración, ¿no es cierto? Y no permitir las opiniones y creatividad de otros líderes porque cree que saber lo mejor. Una cosa es bien diferente que tú des los materiales para las especialidades, que compres cartulina, que des algunos dibujos, que elijas la asistencia, porque a veces los líderes no tienen ese entrenamiento, especialmente los nuevos líderes, a veces muchos de ellos no tienen idea cómo decorar un salón, pero eso se enseña, eso se motiva a utilizarlo, ¿no? Pero llega a un extremo cuando uno es un líder gallina que hay que preguntarle cómo se dice, qué se come, cómo se hace, cuándo, cómo. Entonces la persona no se desarrolla. Si una persona ha llevado capacitaciones, entrenamientos dados por la conferencia, por la división o por ti mismo, tú tienes que permitir que las personas puedan desarrollarse, elegir cómo decorar sus salones, cómo hacer las actividades. Es muy bien importante porque los líderes que son mamá gallina eligen todo, desde la bienvenida hasta la última oración. Entonces las personas no se desarrollan, ¿no es cierto? Las personas tienen que saber métodos, hay técnicas, hay cosas que nosotros seguimos de los manuales de la escuela sabática, de los clubes de aventureros, de los clubes de los conquistadores. Una cosa es sugerencia y otra cosa es imponer. Un líder mamá gallina impone, que todos le tienen que preguntar qué pasó, qué se hizo, qué se hace, cuándo, cómo. Este es algo muy triste que nosotros mismos como tenemos que evaluarnos si somos mamá gallina. Un líder mamá gallina dice, toma todas las decisiones.
por el bien de todos. O sea, está preocupado, está preocupado. Y efectivamente todos tienen que estar contentos porque se tomó la mejor decisión. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan la historia de los 10 espías? Cuando Moisés manda a los 2 espías, 2 de ellos estaban de parte de Dios. Los 10 dijeron, miren, este es mejor que regresemos al desierto, regresémonos a Egipto, las ciudades de Canaán son fortificadas, la gente tiene carros, hay soldados, nosotros somos chiquitos, como langostas, somos pequeños insectos en comparación de ellos. Y ellos tomaron la decisión, ¿no es cierto? Por el bien de todos será mejor regresar. Qué terrible es, pero a veces es cierto, muchas veces nos encontramos con personas que toman todas las decisiones, ¿cierto? Por el bien de todos. Yo sé lo que estoy haciendo, por aquí, por allá, que sí, que miren, que esto es así, que esto es así, y utilizan a veces su carisma, su personalidad, su ego, y entonces llegan a convencer hasta el pastor. Y eso es lo triste. Un líder mamá gallina siempre toma todas las decisiones por el bien de todos y efectivamente todos tienen que estar contentos. O sea, no, el que se revela automáticamente se le corta la cabeza o ya no es parte del grupo. Un líder mamá gallina piensa y dice, siempre lo he hecho yo. Cuesta tiempo y dinero enseñar a los demás. Qué terrible, pero es cierto, muchas veces nos encontramos con personas que quieren imponer su experiencia, ¿no? Yo lo hice aquí, yo lo hice allá, yo lo hice por allá, yo lo hice por aquí, los niños de aquí, los niños de allá, y entonces no sabemos que si, no sabemos si es cierto. En primer lugar, yo cuando escucho a alguien así digo, ¿será cierto? ¿Será verdad? Porque no soy de las personas que investigo el pasado de las personas en las diferentes iglesias. Respeto las experiencias, respeto los entrenamientos que esas personas han recibido, respeto el liderazgo, pero yo no sé si es cierto, si lo hizo allá, no lo sé, no peco en buscar información sobre otro. Pero cuando las personas comienzan a decir, yo lo hice aquí, yo lo hice allá, que en mis tiempos, que por aquí, que por allá, no sé. Pero los tiempos han cambiado y se siguen patrones antiguos, ¿no es cierto? Y esas personas no quieren hacer cambios, hay cambios. Cuando uno lee los libros de Elena de White en cuanto a la educación, ella recomienda que los métodos que se tienen que utilizar en la iglesia con el trabajo de los niños y jóvenes son los métodos que se usan en las escuelas públicas. O sea, tenemos un permiso, los materiales, los frenelógrafos, las figuras, ella especifica eso, ¿no? Y es una oportunidad también para dejar que las otras personas aporten ideas, ¿no es cierto? Liderazgo, imaginación y experiencia. O sea, un líder mamá gallinas nunca debe pensar que yo lo hice todo, yo tengo toda esa experiencia, he enseñado todas esas historias, lo hice por aquí, lo hice por allá. Entonces eso le afecta a la gente porque la gente no asume su responsabilidad y si quiere hacer algo lo hace en duda porque dirá, eh, ¿estará de acuerdo o no estará de acuerdo? Entonces el mismo grupo no tiene la madurez. O estará siempre indeciso porque tiene una persona que tiene un control de todo, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, Judas, ¿no es cierto? Judas decía, ay, ¿por qué ese perfume no lo han vendido? Daremos esto a los pobres, ¿no? En realidad es terrible, ¿no es cierto? Siempre cuesta, nosotros tenemos que invertir también en que las personas que trabajan con nosotros tengan seminarios que mientras ellos van acumulando experiencia y conocimiento, puedan desarrollar en bien del ministerio y del trabajo que están haciendo para Dios. Un líder, mamá gallina, piensa y dice, así como me enseñaron a mí, así enseño yo, ¿no? Un líder dentro de la iglesia adventista debe conocer y conservar y transmitir las doctrinas adventistas a las nuevas generaciones, para que la iglesia no pierda su lineamiento como iglesia adventista. O sea, nosotros tenemos que enfatizar, tener un punto bien claro. Una cosa es que mi idea personal de cómo se dirige un club de aventureros, un club de conquistadores o la escuela sabática. Y otro punto es qué piensa Dios, cómo se debe dirigir sus departamentos.
infantiles, el club y de aventureros y de conquistadores. Eso es bien importante, porque a veces uno no puede imponer, ¿no es cierto? Uno no puede, por su capricho personal, decir qué cosas se pueden hacer en cuanto a la enseñanza de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y adolescentes, pensando que esto es lo mejor, ¿no? A los niños y adolescentes se les enseña lo que ellos necesitan, no lo que a ellos les gusta. Porque en la iglesia vemos en los últimos años muchos líderes que son muy liberales, son aquellos que dicen, bueno, los niños no necesitan tanta Biblia, hay que sacarlos al parque, llevarlos a las pizzas, y entonces lo llevan a tantas actividades sociales que descuidan la parte religiosa. ¿Cierto? Hace unos años había un líder de jóvenes que llevaba a los jóvenes después que terminaba el sábado al cine, porque él decía que si se ve las películas en la casa, se pueden ver también en un cine, que los cines no eran como el tiempo de la señora Juan, eran sucios, ahora los cines son modernos, tienen agua, tienen jabón, tienen aire acondicionado, tienen calefacción, se limpia. Entonces él decía, él hacía esa comparación porque era un líder liberal, ¿verdad? En cambio, otros son más estrictos, los otros son más duros, son aquellos que quieren que las personas vivan como en el tiempo de la señora White, pero las cosas han cambiado, ¿no es cierto? La tecnología, pero lo que no puede cambiar son las doctrinas adventistas. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que enfatizar siempre es la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Como líder, no vamos a exigir nuestro capricho, sino vamos a transmitir el conocimiento, las doctrinas. Esta generación de niños adventistas no lee, ¿cierto? Aunque no se deben hacer comparaciones, la generación alfa que nosotros tenemos no lee como nosotros en el pasado hemos leído, ¿verdad? Hoy día es fácilmente, tanto en los clubs como en la escuela sabática, descubrimos que en la semana los padres descuidan su labor de conservar la fe. Los niños llegan solamente el sábado para escuchar en la escuela sabática, en el club de aventureros y conquistadores acerca de Dios. Y no le digo una mentira, es una realidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo único que podemos transmitir y debemos conservar y debemos entrenar es en cuanto a nuestras doctrinas adventistas, porque estamos viendo que hay mucha desobediencia en los puntos básicos. El café no tomamos los adventistas. Los adventistas no comemos carne de puerco. Los adventistas no trabajamos en sábado, porque hay un mandamiento dado por Dios. Los adventistas reciben el sábado, despiden el sábado. Son situaciones que como líderes tenemos que enfatizar. En uno de los seminarios que yo llevé hace algún tiempo atrás, decía en el seminario acerca del don de profecía que esta generación de jóvenes que ha crecido en el 2026 no han leído un solo libro de Elena de White. Qué pena que saber si ellos han leído la Biblia. Pero si no han leído un libro de la señora White, menos van a leer la Biblia. Por lo menos lo que pienso. Pero eso es importante. Un líder mamá gallina comete un error al pensar y dice, así como me enseñaron a mí, así enseño yo. O sea, nosotros tenemos que hacer cambios, aún en el liderazgo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a solucionar las cosas desde la casa nuestra. Cuando solucionamos nuestra casa, los problemas de nuestra vida, podemos solucionar los problemas de la iglesia y tenemos que ser realistas. Si toda una iglesia no guarda el sábado, tenemos que empezar por allí, ¿no? Porque a veces somos muy compasivos, muy dados a la misericordia en exceso. Ay, no, ella la bautizaron con joyas y nadie predica, nadie enseña que con joyas no podemos usarlo porque hemos aceptado ser parte de la iglesia. Y entonces dicen, no, pobrecita, esa persona se va a desanimar, no va a volver, hay que tener paciencia y pasan 5, 6 años, 10 años y sigue usando joyas. Entonces tenemos que conservar y transmitir las doctrinas adventistas que están basadas en la Biblia y en el don de profecía.
fuera de lo que puedan decir otras personas, las doctrinas adventistas deben ser enseñadas en cada lección, tanto en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores. Así que necesitamos hacer muchos cambios en nuestro liderazgo. Tenemos que amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué pasaría? Es verdad, nadie va a ser salvo por no usar joyas, pero cuando ya es toda una congregación o todo un grupo de personas que toman café y observas tú en las reuniones adventistas que comen carne, comen café, algo no está, algo está fallando. Un líder y mamá gallina piensa y dice, evito que los demás se esfuercen. No quiero que mi gente, mis hijos, mis colaboradores sufran. Yo tuve una infancia difícil y no quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé. Y favoreces personalidades y cuerpos débiles sin defensas. Muchas veces nos encontramos con líderes que han tenido traumas personales, familiares que afectan su liderazgo dentro de la iglesia. En el camino al cielo, el enemigo de Dios ha logrado que muchos de los líderes que tenemos en nuestras iglesias Satanás ha logrado que sus hijos, sus hermanos abandonen la iglesia, provocando en ellos una duda. ¿Cierto? Es lo triste que cuando uno es pastor, uno es anciano de iglesia, el hijo está en drogas o es una prostituta se declara gay, homosexual, lesbiana o borracho, epiléptico o etílico, una persona etílica, no epiléptico, etílico, una persona que usa drogas. Eso le afecta al líder porque automáticamente él como líder ha enseñado que esas cosas no son del camino de Dios y automáticamente la persona, su hijo más cercano falla, la esposa, ¿cierto? Esto entonces, el enemigo ha logrado desbaratar a su familia, ocasionándole una tristeza que le afecta a su liderazgo. Son los traumas, ¿no? Entonces he conocido muchas hermanas que han sido maestras de niños, han perdido sus hijos en el camino porque Satanás lo ha logrado sacarlos y entonces se pregunta qué mala madre he sido, qué mala maestra, qué mala directora de aventureros, qué mala directora de conquistadores. Y entonces en esa angustia comienzan a pensar y entonces el enemigo trabaja desanimándolas y dicen, yo hacía esto, a lo mejor esto que estoy haciendo es malo, a lo mejor necesitaba más esto, lo otro, o yo solamente le daba cosas bíblicas, no le daba social y entonces eso provoca en las personas un trauma que lo traen a la iglesia en su liderazgo. He escuchado muchísimas a través de los años personas que tienen ese trauma. Perdieron a sus familias. Recuerdo, hay un pastor que conocí, la esposa le fue infiel y él cuando dejó de ser, terminó su mandato, cumplió ya la jubilación. La esposa descubrió que la esposa le había sido infiel, entonces él se fue a otro país y su misma familia no sabe dónde está él. Entonces, cuando él lo encontró a alguien, le preguntó qué pasó, usted es un pastor líder, le dijo, mi esposa me falló, mi esposa me fue infiel y yo era pastor de la iglesia, predicaba en las iglesias, predicaba el adulterio, predicaba de la fornicación y mi esposa cayó. El hombre nunca pudo recuperarse. Se jubiló y simplemente se fue a una ciudad lejana, alejándose de su familia y el líder, que él era un líder muy competente, era un líder bastante admirable, a Satanás simplemente destruyó su familia. Y un líder mamá gallina piensa y dice, eh, yo tuve una infancia, yo pasé, yo sé lo que está pasando, pero en realidad las situaciones son diferentes. Nunca un trauma emocional puede afectar el liderazgo de una persona. Eso es muy importante, ¿no? Hay algo que siempre le dije a una amiga cuando sus hijos se fueron de la iglesia, tú hiciste lo que pudiste hacer, pero tus hijos tenían la decisión. Y a veces son los errores también del liderazgo. Muchas personas han trabajado muchísimo dentro de la iglesia, pero los hijos lo perdieron. Porque la primera iglesia, el primer club, la primera clase de escuela sabática que tú tienes que enseñar y lograr que las personas acepten a Jesús es tu familia. Así de sencillo. ¿No? Yo he conocido padres que han sido muy dedicados en el ministerio de la iglesia adventista
unos predicadores que hacían una iglesia aquí, una iglesia allá y descuidaban su familia. Hoy día ellos están en la iglesia como líderes, algunos se han jubilado, pero sus hijos no están. Pero yo he conocido líderes, ¿no es cierto?, que han sido tan trabajadores como ellos, pero nunca descuidaron a su familia. Y sus hijos han pasado por situaciones difíciles, pero se mantienen dentro de la iglesia. Recuerdo mucho, con mucho cariño, una hermana, una esposa de pastor, que ella tenía 6 hijitos. Los 6, si el papá estaba fuera de la casa con la mamá haciendo una obra misionera, los 6 niñitos estaban recibiendo el sábado. Le decía, ella misma le había enseñado. Hoy día sus hijos son pastores, sus hijos son nutricionistas, se dedican a trabajar y están dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, una cosa es bien cierta. Uno puede ser muy dedicado, pero la primera iglesia que tienes que cuidar es tu familia. Y si algo pasó con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, con la persona que tú conozcas, no debes permitir que Satanás te tenga, llevar ese trauma a traerlo a tu liderazgo, a tu iglesia. Las cosas han pasado por decisiones y uno tiene que evaluarse, porque mayormente son errores y mayormente también son decisiones. Yo conocí el hijo de un pastor que dijo, yo no creo en Dios. Y entonces yo era maestro en una escuela adventista y el pastor me dijo, habla con él. Y yo no conocía. Y él me dijo que no conocía a Dios, que no creía en Dios, a pesar de ser hijo de un pastor. Su padre era evangelista, había logrado muchas hazañas, así que el pastor tuvo que salir. O sea, para recuperar a su hijo tuvo que dejar por un tiempo el ministerio. Y esto, como le digo, esto ocasiona muchos traumas familiares. Un líder mamá gallina y dice, evito que los demás se esfuercen, no quiero que mi gente, mis hijos, mi familia sufran. Yo tuve una infancia difícil y no quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé. Y favorece personalidades y cuerpos débiles, indefensos. Es importante controlar las malas experiencias que no influyen en tu ministerio. Entonces a veces cometemos errores, ¿no? Porque lo hicimos, pero a la vez no lo hicimos. Ese es el punto, ¿no? Como una amiga me decía, cuando veía a su hijo pequeño, nunca lo llevó a la sociedad de jóvenes. Cuando el chico tuvo 16 años, dijo, a partir del próximo viernes nos vamos a la sociedad de jóvenes. Y entonces el hijo le dijo, mamá, si para ti no era importante antes la sociedad de jóvenes, ¿por qué ahora sí? ¿No? Entonces, tristemente los hijos se fueron de la iglesia. Tristemente, ¿no? Y cuando ella me contaba llorando y pude comprender, digo, eso no te afecte, ¿no? Yo fui mala maestra, fui mala madre, fui mala directora, fui mala todo porque mis 2 hijos, mis 3 hijos se me fueron de la iglesia. Experiencias así tenemos del hijo pródigo, ¿verdad? Un líder, mamá gallina, piensa y dice, cuando no estoy, lo más probable es que haya un caos en la iglesia porque no estoy yo. Hay desorganización, hay falta de compromiso. El hecho es que no estás siempre ni en todos los lugares, sobre todo cuando tus hijos crecen o los colaboradores en el trabajo están solos. A veces la persona que es una líder, mamá gallina, dice, no, yo tengo que estar en todas las actividades, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar en aventureros, en conquistadores, en los jóvenes, en Dorcas, en todo, porque si no estoy yo, va a haber una desorganización. Y a veces puede ser que seas una carga si piensas así. ¿Cierto? Respeto a las personas que les gusta trabajar en la iglesia, pero es necesario dejar que en algunas áreas las personas puedan desarrollarse, ¿cierto? Porque tú tienes una vida familiar. Estamos hablando de que a veces los líderes, estamos viendo que a veces los líderes están muy enfocados dentro de la iglesia, están las 24 horas, los 7 días, las 24 horas están dentro de la iglesia, pero están descuidando su hogar. Entonces es importante ver que no necesitas estar en todos los lugares para que las personas piensen que tú eres muy cristiana o que tú eres buena y puede ser que tengas resultados favorables, pero si tú ya empiezas a perder a tu familia, ¿cierto? Como le decía a una amiga que quiero mucho,
Si tus tres hijos están yendo a otras iglesias, aunque sean adventistas, pero no están contigo, ya tú lo estás perdiendo, aunque sean mayores de edad. Y eso es verdad. Tengo una amiga que sus hijos empezaron a irse a una iglesia por aquí, el otro por allá, y el otro por allá. Y yo le digo, ¿tú cómo sabes que están? Están entre los 18, 19 y 20 años. Tú tienes que conservarlos dentro, porque tu familia, tú tienes que adorar en familia. Cuando ellos se casen, entonces pueden ellos ir a la iglesia que ellos deseen, ¿no? Pero un error de esta mamá gallina es que piensa que si yo no estoy aquí, las cosas se son un caos, una desorganización. Uno tiene una vida personal, una vida espiritual que cuidar. O sea, antes de cualquier actividad que se programe en la escuela sabática, en Aventureros y Conquistadores, tú tienes que hacer tu culto personal, estudiar tu lección, y eso lleva tiempo, porque no es solamente leer el capítulo de la escuela sabática o la Biblia, tú tienes que comprender, tener una conexión con Dios para poder que Dios trabaje por nosotros. Pero una persona que dedica las 24 horas del día a estar enfocado en diferentes actividades y descuida su casa, y ese es un problema. ¿Ah? Acuérdense que Eva, por separarse, por estar tan buscando por allí, encontró la serpiente. Y a veces dejan, confiamos, no, sí, mis hijos, mi esposo, pero miren lo que pasó, tristemente. Entonces, un líder mamá gallina siempre va a pensar que yo tengo que estar en todo, para que realmente las cosas marchen bien. Entonces, si piensas así, tú desconfías que Dios puede trabajar en las otras personas. Las grandes enseñanzas a veces no lo dan los grandes sabios o las personas, sino a veces las personas sencillas, ¿no es cierto? Y que están empezando la carrera cristiana, ¿cierto? Nosotros no estamos en competencia unos con otros. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién, no? Nosotros la única competencia que tenemos es con los ángeles enemigos de Dios y el mismo Satanás. Esos son nuestros rivales, esos son la competencia que tenemos. Pero no podemos en la iglesia inmiscuirnos tanto porque nosotros tenemos un templo, un cuerpo que cuidar en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Tenemos que descansar las 8 horas, asumir nuestras responsabilidades dentro de la casa, dentro del hogar, trabajar en la comunidad, ¿verdad? El líder, mamá gallina, piensa y dice, yo soy incansable y trabajo de sol a sol por el bien de la iglesia, la empresa y la familia. Qué triste que un líder asuma toda su responsabilidad a costa de su salud mental y física, como hemos visto en el anterior también. Un líder debe aprender a delegar las responsabilidades, ¿cierto? Confiar en que las otras personas también son usadas por Dios. Una cosa es tener una supervisión y otra estar sobre el control. Entonces, las personas tienen que tener una libertad para trabajar, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para estar con la familia, con los hijos, con los nietos, eh, para visitar lugares, ¿no es cierto? Tomarte un tiempo, ¿no es cierto? Donde no, tú necesitas realmente un espacio para ti mismo. Y esto es muy importante, ¿no? Y es una cosa bien, bien interesante saber que una líder mamá gallina piensa así. Yo soy incansable, yo puedo estar haciendo todo esto todos los días, ¿no? Entonces, ese es el tratar de tener el control en todo. Recuerden la parábola del rico insensato. Nos muestran, ¿no es cierto?, el amor que se tiene más por el trabajo que por el conocimiento o la enseñanza o el liderazgo que se tenga sobre las personas que Dios nos ha puesto a su lado, ¿no? El líder mamá gallina y dice, cuando hago las cosas solo o sola, a veces me quejo y a veces disfruto que solo yo trabajo, ¿no? Qué tristeza que un líder asuma toda la responsabilidad, ¿no es cierto?, a través de sus sentimientos, ¿no es cierto? Que hay momentos que está contento, momentos que está triste, momento feliz, momento triste cuando las cosas no resultan de la mejor forma.
¿cierto? Es una persona bien analítica, una persona, este año me tocó ser director del Ministerio Infantil y una de las cosas que comencé a analizar era que las personas necesitan desarrollarse. Al líder de maestros le dije, ustedes enfóquense en enseñar la escuela sabática. Tenemos los niños llegan muy tarde a la escuela sabática, no estudian la lección. Vamos a enfocarnos en darle la importancia con salones decorados. Cada uno enseñe el método que desee. Durante este año las maestras han recibido sus materiales, hemos trabajado, ¿no es cierto? No he hecho cosas demasiado, porque a mí me interesa que el niño tenga una experiencia con Dios. Y he descubierto que los padres, ¿cierto? Carecen, los padres no toman el tiempo por el estilo de vida, porque las cosas han cambiado. Mi mamá nunca tuvo que trabajar para mantener, para ayudar en el hogar. Mi papá trabajaba, pero ahora trabajan los padres, papá y mamá trabajan y a veces tienen dos trabajos. Entonces el estilo de vida de ellos afecta, porque ellos tienen que tener dos trabajos, los niños se acuestan a las 7, el papá llega a las 8, o uno de ellos lo está cuidando, lo viene a recoger y entonces no hay esa conexión espiritual que debe existir, ¿no? Y eso pasa en muchas iglesias porque cuando converso con otros líderes me dicen que sí, hay un porcentaje alto de padres que no asumen su responsabilidad. Pero como mamá gallina no puedes estar haciendo el trabajo de los padres. Nosotros tenemos solamente un sábado, un día, pero los padres tienen 6 días para desarrollar la fe, para aumentar la fe, para fortalecer la fe de los niños, el estudio de la Biblia, una conexión, el hogar, donde Dios es invitado, se necesita hacer diario. Leí a un autor y me gustó, que decía, cuando un niño ve a su padre orar, cuando ve que su familia están orando a Dios, dando las gracias, eso es más valioso que un sermón. Y es verdad, pero si el niño nunca ve a su mamá orar, nunca ve a su papá orar, y tú eres una mamá gallina, tú conoces ese problema y comienzas a hacer muchas cosas por aquí, para que el niño aprenda el sábado, solamente el sábado, entonces hay un error. Los niños necesitan conocer de Dios a través de los labios de sus padres, que los padres transmitan cuando Dios contesta sus oraciones, cuando Dios les ayuda en los problemas, cuando Dios les da bendiciones, cuando ellos descubren estudiando juntos la Biblia, cuando reciben el sábado. Pero una mamá gallina solo dice, no, 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 aquí la que sabe soy yo y esto es lo que los niños necesitan. Pero eso está equivocado. Los niños necesitan estar conectados los 7 días. Acuérdate que Satanás no toma vacaciones. Satanás no dice este sábado, este fin de semana voy a estar libre. Satanás no deja. Creo que el sábado es el día que más trabaja. Pero no, pero Satanás trabaja en la semana para que los padres no tengan tiempo ni planifiquen actividades con sus propios hijos. Y a veces en los clubes de los conquistadores y aventureros, ¿no? Con tristeza, a veces muchos padres no ayudan con las lecturas o con los trabajo de las especialidades. Entonces no es culpa del niño, es del padre. Pero hay que incentivar a los padres tantas veces sea posible hasta que los padres logren realmente que asuman su responsabilidad. Un líder mamá gallina asume toda la responsabilidad y hace el trabajo de los padres. Y eso está equivocado. Deuteronomio 6, del 6 al 9, cuando dice, cuando vayan tus hijos por el camino, no fue dado a los maestros ni a los directores, fue dado a los padres. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Muchas veces se ha usado mal ese versículo, pensando que somos los maestros, pero cuando tú andas por el camino con un niño, a menos que salgas por la calle a hacer una obra misionera, porque después tú no sales con un niño por el camino. Cuando tú te acuestas con ellos, a menos que vayas a un campamento, pero eso es una vez al año. Son los padres que tienen que asimilar la información y un mamá líder no puede estar asumiendo toda la responsabilidad, haciendo el trabajo de los maestros, haciendo el trabajo del staff y encima haciendo el trabajo de los padres. No, la gente como líder mamá gallina no podemos hacer. Un líder mamá gallina piensa y dice, la tradición pesa más que la innovación y mantener las sanas costumbres es más importante que buscar nuevos caminos o aceptar nuevos retos.
Cuando tú lees los libros de Elena de White acerca de la educación, yo estudié en la Universidad Adventista para ser maestro. Una de las cosas que fui descubriendo a través de los años es que Elena de White dice que nosotros podemos usar los métodos que se usan en las escuelas públicas. En una época cuando no teníamos toda la tecnología que hoy día tenemos. Hoy día hay Zoom, hoy día hay PowerPoint, hoy día hay documentos que se pueden realizar, diferentes actividades, eh, experimentos, infinidad de cosas que se pueden utilizar. Nosotros somos líderes, por lo tanto tenemos que hacer cambios en cuanto a la educación y a la tecnología, pero no a los principios. Tomar café está prohibido para nosotros los adventistas. Comer carne de puerco está prohibido. Yo no puedo hacer esos cambios. Lo que puedo hacer los cambios es en cuanto a la tecnología y a la educación. Cuando los estudios, por ejemplo, ¿por qué no comemos carne? En la Biblia dice, Dios dijo que no se comía carne. Pero hoy día, gracias a la ciencia, los médicos han dicho que la carne de cerdo no es apropiada porque tiene una cantidad de toxinas que nos producen enfermedades. Entonces ahora sabemos la razón que antes no se sabía. Por lo tanto, tenemos que hacer cambios. Pues esta generación de niños y adolescentes llamados alfa están muy involucrados con la tecnología. Hay cosas que no podemos cambiar, ¿cierto? Hay cosas que no han cambiado, aún en la educación. La A sigue siendo A, ¿cierto? El círculo sigue siendo redondo, ¿verdad? Esas cosas no han cambiado. Pero, como te digo, no es, no es el capricho, es cómo las cosas tienen que ser hechas. Por eso es importante que un líder siempre piense, ¿no? ¿Cómo estoy dirigiendo el departamento infantil o el club de los aventureros o el club de los conquistadores? ¿Como yo creo o es como Dios lo ha dicho a través de la conferencia general, ¿no es cierto? Que ha hecho los lineamientos, los objetivos, las metas, el propósito del departamento. Son cosas bien diferentes. Lo que yo creo que es y lo que es ya está escrito. Aún lo que está escrito yo puedo innovarlo, hacer cosas interesantes, hacer cambios, pero no puedo cambiar los principios. Pero un líder mamá gallina dice, ay no, pobrecitos, los jóvenes quieren ir más a paseos que estudiar la Biblia. No, vamos a hacer eso. Mejor hay que complacerlos para que no se vayan de la iglesia. Equivocados. Esos tipos de líderes están abriendo la puerta para que los niños se vayan de la iglesia. Como te dije, ese líder que llevaba a los muchachos, a los jóvenes, después del sábado, al cine, porque decía que era hipocresía que tú vieras la película en tu casa, tu papá ve películas en la casa, en Netflix, y entonces, ¿cuál es la diferencia en llevarlos al cine? Entonces, un líder mamá gallina es así, no, que pobrecitos, que eso enseñarles, que por aquí, que por allá, que no, no, que eso los va a desanimar, que no hay que comprender a los niños. Entonces, hermanos, no ha llevado ningún líder que ha pensado así, ha llevado el éxito a su familia, a sus propios hijos y a los propios niños y adolescentes de la iglesia. Los padres tienen que asumir su responsabilidad. Los maestros y líderes asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, la escuela adventista cumple su responsabilidad. Entonces, si los tres pensamos iguales, si los tres estamos enfocados en eso, entonces el trabajo viene. Pero nosotros necesitamos hacer cambios. No podemos usar la misma figura de Jesús de hace 20 años, ¿no? No podemos enseñar la historia del Arca de Noé como la enseñé hace 20 años. Uno tiene que innovar, hacer cambios, lograr, porque esta generación de niños tiene muchas cosas en contra. Esta generación de niños es la que menos va a la iglesia. Cuando era niño yo iba los domingos, que había reunión de estudios proféticos, los miércoles de oración, los viernes sociedad de jóvenes, el sábado iba a la escuela adventista, mi mamá me llevaba al departamento de Dorcas porque estaba chiquito y yo miraba que las hermanas cosían, buscaban, pero esta generación de niños solamente llega el sábado. Que tienen cosas en contra, que entonces la única fortaleza física, espiritual que ellos reciben es el sábado. Entonces el sábado se convierte en una universidad para el niño, ¿no? Empieza a las 9 de la mañana con la escuela sabática y acaba hasta las 6 con el Club de los Conquistadores y Aventureros. Ahora ponte a pensar si un día entero tú realmente vas a poder aprender tanto.
pasan de una cosa a otra y todo es rápido. No, nosotros no podemos, tenemos que hacer cambios. Hay que poner las cosas en su lugar. Alguien me enseñó y me dijo, los clubes de los aventureros y conquistadores tienen que ser en domingo. El sábado es para que desarrollen otras actividades, pero los cambios lo hemos hecho porque pensamos, no, pobrecitos los padres, no pueden venir los domingos, ¿no es cierto? Entonces los papás trabajan, el estilo de vida de ellos es diferente, hagamos el sábado. Entonces el sábado se convierte en una universidad, ¿no? Y esos cambios producen daño con el tiempo, ¿cierto? Yo he tenido una vez una experiencia con una niña que la niña le dijo a su mamá, yo no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? Le dijo la mamá, ¿no? Y yo también me sorprendí porque se veía una niña que contenta con las actividades. Y ella dijo, es todo el sábado, no podemos una tarde, estar en otro lugar, tenemos que estar todo el sábado en la iglesia. Inclusive yo tuve un par de niñas gemelas que le dijeron a su mamá, o vamos a la escuela sabática o vamos al club de los aventureros, pero las dos cosas no, mamá, es todo el día. Ahí están los errores. Hay que saber pensar en las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál es la meta? ¿Qué tipo de líder tú tienes que ser? Hemos hablado de la mamá gallina. La mamá gallina siempre piensa, el líder mamá gallina siempre dice, ah, no, aquí yo sé cómo se debe trabajar. Yo he hecho esto aquí, he hecho esto allá, yo sé lo que es lo mejor, a mí me tienen que preguntar todo lo que para hacerlo, porque mi experiencia, lo que me enseñaron, a mí me ha llevado al éxito, eh, yo tengo más experiencia que ustedes, tengo más entrenamiento, yo me meto en todo, yo estoy en todas partes, ¿no es cierto? Y los resultados son que descuidas a tu familia, ¿no? Descuidas tu vida personal, quizás, ¿no? Acuérdense que Jesús habla de la parábola de la moneda perdida que estaba dentro de la casa. Podemos estar aún perdidos dentro de la misma iglesia. Yo tengo mis traumas, tengo mi experiencia, mi hijo se fue, mi hija se fue, mi esposo, yo he visto en la iglesia, entonces no, eso afecta, ¿no? Eh, yo puedo hacerlo todo, no tengo problemas, no me quejo, y ¿qué es lo que Dios quiere? Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que Dios quiere. A través de la vida tenemos que hacer elecciones, qué es lo que tú quieres y qué es lo que nosotros vemos en la vida de los personajes de la Biblia, los éxitos y los fracasos de ellos. Muchos de ellos decidieron para el bien, como Abel, aunque le costó la vida. Otros decidieron para el mal, ¿no es cierto? Como el joven rico. Y otros tuvieron la suerte de Sansón, ¿no? Que en el último momento muera yo y los filisteos, ¿no? Entonces son cosas, situaciones, el poder de las elecciones. Terminamos con algo que Jesús siempre enseñó, algo que siempre se dice, se enseña en Juan 14, cuando dice que Jesús dijo que era el buen pastor. Dice, los maestros, los líderes, ¿no es cierto?, han de velar sobre sus alumnos, como el pastor vela el rebaño confiando en su cuidado. Dios no quiere que tú seas un líder mamá gallina, Dios quiere que tú seas un líder pastor de ovejas. Dice, deben cuidar las almas como quien han de dar cuenta. Y eso es importante, hermano, porque fuera de todas las actividades, de las cosas que planificamos, de los objetivos que tenemos, un día tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Como líderes tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos débiles de nuestros niños dentro de nuestras propias iglesias. ¿Cierto? ¿Cuál es el punto para nosotros en poder empezar a hacer un trabajo? Cuando empezamos a hacer el trabajo, tenemos que enfocarnos en que realmente necesitamos la ayuda de los padres. Entonces tenemos que empezar a dejar cosas que en el pasado se iban haciendo y haciendo y haciendo, y tenemos que ir dejando esas cosas con un tiempo, porque la gente necesita adaptarse a los cambios. Y eso es parte de la educación. Cuando tú le enseñas a un niño quién es Dios, entonces automáticamente el niño procesa esa información. La información negativa que tenía la va desapareciendo, pero es un proceso. Pero como líderes hemos sido llamados a velar por nuestros alumnos, a velar por nuestro staff, por nuestros padres, como el pastor de ovejas vela sobre el rebaño.
confiando a su cuidado, ¿no es cierto? ¿Y quién es nuestro pastor? Jesús es nuestro pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahora debemos cuidar esas almas como quien ha de dar cuentas. Dios no quiere líderes mamá gallinas. Así de sencillo. Uno tiene que evaluarse como líder, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo importante, es un proceso. ¿No es cierto? Cambiar la educación de un pueblo cuesta. Cambiar la educación de una iglesia cuesta, porque los hogares tienen que empezar a funcionar y eso es un proceso. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿no es cierto? Orar mucho a Dios y tomar decisiones que nos ayuden a ser un buen líder, ¿cierto? Es bueno dedicarse a la iglesia, es bueno, eh, es bueno hacer un trabajo para Dios, pero el nombre de Dios debe ser siempre glorificado y asumir nuestras responsabilidades. Hay que salir de esa sobreprotección que tenemos sobre los niños. Los niños tienen que salir afuera de la iglesia, ¿no es cierto? Salir ahora que todavía podemos, tenemos la libertad, que nuestros niños salgan, se relacionen con las personas, compartan sus testimonios, repartan libros, hagan actividades misioneras, porque ese es el trabajo que Dios nos encomendó. La competencia entre nosotros no es con el otro club de la otra iglesia. Nuestra competencia con Satanás que está cada día logrando que personas mueran en los hospitales, mueran en la comunidad y no hayan conocido a Jesús. Porque algún día vamos a tener que dar cuentas, ¿cierto? Ahora yo estoy soy una persona de más de 50 años y estoy viendo que muchos de mis amigos de infancia están muriendo descansando. Y dije, ay, yo por lo menos una vez le hablé o dije, ay, nunca le mandé un camino a Cristo. ¿No? Porque como líderes somos responsables de conocer una verdad y Dios nos ha encomendado, ¿no es cierto? Predicar al mundo que Jesús viene pronto. Recuérdense la familia de Lot. La familia de Lot fue una familia que se metió en Sodoma y Gomorra y los padres no estaban enfocados, ¿cierto? Eran demasiado sobreprotectores, sabían que sus hijas eran inocentes, pero no sabían que las hijas estaban aprendiendo las cosas de afuera. Y a mí me encanta la historia de Lot, porque Dios, cuando destruye Sodoma y Gomorra, había una razón por qué. Y las hijas de Lot, tristemente, hicieron las cosas que ellas veían. Más habían aprendido afuera que lo que habían aprendido dentro de Dios. Los papás estaban enfocados en otras cosas. El papá quería ser juez. La mamá amaba las cosas, los materiales que tenía. Se alejaron de Abraham. Y a veces es así, la mamá gallina está en tantas cosas, en el bienestar de esto, aquí, haciendo por aquí, y descuida el hogar, descuida su labor. Como líderes, si eres director, tu primer club es tu casa. Si eres maestro, tu primera clase, tus hijos. ¿Cierto? Y eso es importante. Si no están en el camino de Dios, a veces es bueno parar el trabajo de la iglesia para poder nosotros enfocarnos en recuperar nuestra propia familia. Y eso cuesta, hermanos, cuesta. Yo he visto muchas lágrimas de muchas personas, madres que han fallecido, orando para que sus hijos regresen y grandes líderes, pastores, eminencias, a través de los años se puede conocer y los hijos no regresaron. ¿Por qué? Porque fueron demasiado sobreprotectores, demasiados consentidores, demasiado un ego personal a veces, pero Dios no quiere que hoy día tú seas un líder mamá gallina. Dios quiere que tú seas un líder pastor de ovejas. Te preocupes por ellos. El Salmo 23 te dice, ¿no es cierto? Yo soy Jehová mi pastor, nada me faltará. Donde valle por el valle de la muerte, tú me ungirás, pondrás la mesa, pero tenemos que ser así, cuidar lo que nosotros tenemos. Y recuerda algo bien importante. Satanás nunca se toma vacaciones. Nunca dice este fin de semana estoy estresado. No, él trabaja porque sabe que le queda poco tiempo y cada vez vemos las noticias, la violencia que hay en el mundo, personas que han muerto en la pandemia, murieron muchísimas personas. Y muchas de esas personas ni siquiera recibieron un camino a Cristo que lo encontramos gratis en nuestras propias iglesias. Ahí conservamos las revistas, los libros, cuando afuera hay un mundo de personas, ¿no?
Por eso digo, ¿no? Los líderes, buenos líderes, no se enfocan tanto en las actividades dentro de la iglesia, ya fuera un mundo de personas y de jóvenes y de niños que necesitan conocer a Jesús. Hemos aprendido lo que es un líder mamá gallina. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué tipo de líder tú quieres ser? ¿Quieres ser un líder mamá gallina o un líder pastor de ovejas como Jesús que dijo, yo soy el buen pastor y las ovejas conocen mi voz? La obediencia, ¿cierto? No bajemos los principios, no bajemos nuestras doctrinas, porque por una compasión que no tiene base, ¿cierto? Si leemos la Biblia, Dios decía que tus mujeres dejen las joyas, ¿verdad? No coman puerco. Pero Dios nunca dijo, ay, pobrecito el pueblo, que coman puerco hasta este mes y el siguiente mes no. No, Dios no pensaba así. Guarden el sábado, ni tú ni tu hija. Pero, ay, no, pobrecita, bueno, si tu hija quiere ir, no, esa no, no es el pensamiento de Dios y nosotros tenemos que ver una realidad. Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo todo, cómo Dios tomaba las cosas. Y el poder de las elecciones, hermanos, es una base clave. Le dijo Jesús al joven rico, solo una cosa te falta, una sola, tu decisión. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él eligió lo contrario, porque es el poder de las elecciones. Caín, Sansón, fueron elecciones. Y eso es importante, hermano, es muy importante. Yo siempre pienso que las elecciones es una cosa que siempre debemos enseñar a los niños. La obediencia y el poder de las elecciones. Son dos cosas, puntos claves. En esa noche hemos aprendido acerca de cómo no ser un líder gallina y cómo Dios espera que nosotros seamos un líder pastor de ovejas. Que cuidemos en todo momento, sí, pero confiemos en que las otras personas que trabajan con nosotros, los maestros, el staff y los padres, también deben asumir sus responsabilidades porque Dios también les dio a ellos creatividad, responsabilidad y Dios puede trabajar con ellos. La confianza es un poder muy importante, pero siempre supervisado. Que Dios nos ayude mucho en este tiempo y nos vemos en la próxima entrenamiento.